Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Hola a todos, bienvenidos a su programa Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Este es un programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tooltics, donde conectamos mentes con la tecnología digital. El día de hoy vamos a tener un programa especial que aborda un tema acerca de la escalabilidad de redes y va a ser sobre seguridad de las redes y listas de acceso. Para lo cual he invitado a algunos de mis alumnos a que me acompañen a hablar de este tema. Quiero que se presenten ellos, por favor, comenzamos por... Claudio Hernández Rodríguez. Litsi Verónica Cruz Martínez. Rafael León Solís. Ellos son alumnos del TCU en Infraestructura de Redes Digitales y están en cuarto cuatrimestre, perdón. Bueno, vamos a empezar. Este tema es bien interesante porque así como hay inseguridad allá afuera en la parte física, pues también lo hay en la parte de las redes. El día de hoy ellos me van a platicar acerca de un tema que ellos mismos pueden configurar para poder poner seguridad en la red. Vamos a empezar. Rafa, ¿qué entiendes por seguridad de red y cuál es la función principal de una lista de acceso? Bueno, yo entiendo como la seguridad de red, el proceso que se lleva a donde se busca, el proteger esos datos, esos recursos que tienen las empresas, las organizaciones, incluso nuestras casas o incluso nuestros propios datos de accesos no autorizados, exactamente, de terceros que pues pueden hacer un mal uso de estas. Y bueno, una ACL lo podemos entender como una lista de acceso. Una lista de acceso que nos permite poder controlar el tráfico que hay en una red. Por ejemplo, esto se basa según las direcciones IP, puertos o protocolos. Así como en la vida real puede un ladrón venir a robar nuestra casa o alguna cosa de nosotros, en la era digital también pasa. Y pasa mucho más, creo que de forma física. Muy seguido actualmente. Quisiera comentarles que este tema de listas de acceso que vemos en la materia de escalabilidad de redes no es el único tema para proteger una red. De hecho, existen cosas o aparatos muy costosos que pueden hacerlo, pero a nivel particular, estos chicos del TCU en Infraestructura de Redes Digitales, ellos pueden programar equipos con esto, que se llama listas de acceso, para poner seguridad. Bueno, ahora me gustaría que Litsi nos dijera por qué las ACLs o listas de acceso son una herramienta importante dentro de la seguridad de una red escalable. Bueno, porque permite aplicar políticas de seguridad específicas en diferentes partes de la red, lo que ayuda a segmentar y a reducir el riesgo. También en una red grande no todos los usuarios pueden tener el mismo permiso. Una red escalable está en crecimiento y así como crecen los usuarios y los dispositivos, igualmente pueden crecer los delitos informáticos. Por eso es importante tener configuraciones de seguridad como las listas de acceso. Excelente, Litsi, muy bien. Claudio, platícanos, ¿qué tipos de listas de acceso existen y en qué hay diferencias de cada una de ellas? Como tal, tenemos dos tipos de listas de acceso: las listas de acceso estándares y las listas de acceso extendidas. Las estándares como tal solamente filtran el tipo de dirección de IP de origen al que se va a enviar, mientras que las listas de acceso extendidas son más específicas, filtran desde el tipo de dirección IP de origen, de destino, el tipo de protocolo que se tiene que filtrar y también el tipo de puerto que se va a filtrar. Ok, quiero comentarles que Claudio nos acaba de mencionar un término que son direcciones IP. Chicos, en sus propias palabras, cualquiera de los tres, el que guste, ¿le podrían explicar a nuestro auditorio qué es una dirección IP? Bueno, una dirección IP es una manera de identificar un dispositivo. Esta dirección IP no puedes cambiar según la red o el momento, entonces es una forma de identificar un dispositivo dentro de una red, pero no es una forma que sea totalmente
estable, no estable, sino estática, por decirlo así. Para eso existe otra dirección. Ok, muy bien. Así como las casas en nuestros hogares tienen una calle donde viven y un número, así los dispositivos de red tienen una dirección, que igual tienen una calle y un número. ¿Me pueden decir, Litsi, te puedes acordar aquí en este momento de una dirección IP de un dispositivo X? Por ejemplo, podría ser la 192, 168, 10, 5, por ejemplo. Ándale, y en ese caso el 192, 168, 10 sería la calle del dispositivo y el 5, dijiste al final, es el número que tiene en ese caso la computadora o la tableta o el celular. Entonces Claudio nos decía que las ACLs estándares están por IPD de destino. De destino. Ok, y en el caso de las listas de acceso extendidas. En el caso de origen. De origen y de destino, porque ahí podemos ser más específicos, ¿no? Muy bien, Litsi, ¿cómo sería, o más bien Rafa, ¿podrías darme un ejemplo de cómo serías una ACL estándar? Sí, bueno, podemos imaginar una red que, bueno, por decir una red, una 192.168.10.0, diagonal 24. Queremos que esta red por completo no pueda llegar al router. Podemos crear una lista de acceso estándar y esta va en la interfaz. Lo más cerca del destino. Del destino, sí, bueno, donde normalmente se encuentran los dispositivos finales o la LAN. Esto va a permitir que la red que los usuarios no puedan acceder a esta red por completo. Entonces, este tipo de configuración es mucho más fácil para un administrador de redes, de hecho. De hecho, ellos son los especialistas en filtrar qué sí entra y qué no entra a una red, y esto lo hacen por direccionamiento IP. Las listas de acceso, ¿en qué dispositivos se configuran, muchachos? Suele estar configurado en el router. En el router. El router es el dispositivo más inteligente o de los más que tienen más software y más capacidad para poder hacer este tipo de filtrado. Se puede decir que es un primer acercamiento a crear un firewall chiquito dentro de lo que es la red. Chicos, me gustaría que antes de continuáramos con la entrevista, le platicaran a nuestro auditorio cómo son las prácticas en el laboratorio acerca de este tipo de temas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se organizan? Como tal, lo que hacemos es dividirnos en equipos, y en esos equipos de trabajo lo que hacemos es, con ciertas direcciones, tratar o realizar por completo de que cierta dirección IP no entre a otra dirección IP. Lo que hacemos allí es prácticamente filtrar qué entra y qué no entra a ciertas direcciones. Litsi, ¿con qué dispositivos trabajan en el laboratorio de Cisco? Pues normalmente estamos trabajando con los routers, entre ellos también se utilizan los switch y pues obviamente las computadoras también, ustedes, que es de donde nosotros empezamos a configurar y programamos los routers. Muy bien, Rafa, cuando no tienen ustedes acceso al laboratorio de Cisco y tienen que hacer ejercicios y a veces se los tienen que llevar a su casa, ¿en qué trabajan para poder hacer todo esto? Bueno, trabajamos en la plataforma de Cisco Packet Tracer de la empresa de Cisco, que es proporcionado por la universidad de forma gratuita. Ahí trabajamos. Sí, de hecho, se trata mucho en el laboratorio de que ellos puedan experimentar algo de lo que es el ambiente real allá afuera en las empresas. Cuando los organizamos para que trabajen en equipos para hacer este tipo de solución de problemas, se arman equipos a lo más de 5 o 6 personas. En el laboratorio hay un rack por cada equipo de 5 o 6 alumnos, que está compuesto aproximadamente de unos 3 routers y 3 switches para que ellos puedan cablear y puedan conectar sus computadoras por el cable de configuración, el cable de consola, y puedan hacer todos estos tipos de problemas. ¿Qué problemas se han encontrado cuando empiezan a hacer estos ejercicios? Díganme qué errores o qué situaciones y cómo las han solucionado, algo de lo que se acuerden, de lo que han hecho. Normalmente suele ser errores en la parte de poner las direcciones IP. Hay algunas veces que colocamos las direcciones IP mal, o en otro caso suele ser la máscara, que ponemos la máscara con un valor incorrecto.
Ajá, ¿qué otro tipo de problemas? Bueno, También puede ser en la parte del cableado, que algunos cables están haciendo falsos o que directamente los LEDs no se prendan y por lo tanto no tenemos comunicación. Ese también es otro tipo de errores que tenemos. Okay. un error que siento que es muy común y que es el problema del humano es pues los errores que tenemos al leer, al ver los problemas, al entenderlos, ya que es un problema que siempre va a pasar, no importa la empresa, sino al ser humano cometemos ese tipo de errores, ¿no? Ándale, de hecho es muy común que los juguemos dentro de lo que es las prácticas y decimos, bueno, es un error de capa 8, en el sentido de que a veces es error no tanto de cables ni de dispositivos, sino error de cálculo en algunas veces por parte de ustedes. Pero bueno, todo esto que han estado experimentando, porque ustedes han estado entrando al laboratorio de Cisco desde el primer cuatrimestre, todos estos les ha dado una experiencia, ¿no? En cuanto a errores. ¿Han visto ustedes que hay errores que ya identifican y fácilmente los pueden resolver? Claro, por ejemplo, cuando nosotros hacemos configuraciones, a veces nos confundimos en el tipo de cableado, a veces no conectamos bien y eso hace que la práctica no se logre concluir de una forma correcta. Sí, yo le llamo a este asunto, este tipo de detalles como un troubleshooting. Ellos van aprendiendo, en base a los errores que se van cometiendo, ellos van adquiriendo experiencia. Y a veces es bueno que se enfrenten a muchos tipos de errores porque van aprendiendo cómo solucionar cada uno de ellos y cuando vayan a la vida real a trabajar con redes reales, ellos ya van a saber cómo solucionar este tipo de problemas. Muy bien, bueno, vamos a dejar hasta aquí esta partecita, continuando después de la pausa, vamos a seguir platicando con estos chicos del TCU en Infraestructura de Redes Digitales acerca de lo que es la seguridad de las redes y las listas de acceso. No se vayan, continuamos. Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Hola a todos, bienvenidos a su programa Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital. Este es un programa de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Gracias por continuar con nosotros en Tooltics. Estamos platicando aquí con 3 alumnos del TCU en Infraestructura de Redes Digitales, con Claudio, Litsi y Rafa. Ellos nos están compartiendo lo que han aprendido acerca de seguridad de redes y listas de acceso en la materia de escalabilidad de redes. Muy bien, continuamos. Litsi, ¿cuál sería un ejemplo de una ACL extendida? Claro, pues podría crear una ACL que permita navegar en Internet solo cierto protocolo como el HTTP y el HTTPS, pero que bloquee el acceso a los correos electrónicos, como por ejemplo que podría nombrarse como un número que es el puerto 25. Todo esto se configura en los routers para controlar el tipo de tráfico que sale hacia Internet. Y por eso son un poquito más específicas y requieren de más planificación y análisis antes de crearlas y aplicarlas. Ok, como bien les comentó Litsi, ella les habló de protocolos, les habló del número de puertos. Eso es algo que ellos estudian y que tienen que aprender para poder hacer este tipo de configuraciones que son un poquito más avanzadas. De hecho, este tema no es un tema que sea tronco común para las otras carreras, es específicamente de la especialidad de infraestructura de redes digitales. Claudio, ahora ya hablamos de que hay listas de acceso estándares y hay listas de acceso extendidas, pero ¿en qué parte de la red se deben de aplicar las ACLs para ser más efectivas, Claudio? Bien, al menos en el caso de las ACLs estándares se tiene que colocar lo más cerca del destino y en el caso de las ACLs extendidas se colocan lo más cerca del origen, porque al menos en el caso de las extendidas lo que van a hacer es verificar el tráfico que va a salir. Y en el caso de las estándares lo que hace es que verifica el tráfico que va a llegar. Ok, cuando Claudio se refiere a lo más cerca del destino y lo más cerca del origen, es que conoce toda la red y todos los dispositivos que están adentro de esa red y él determina o ellos determinan dónde va el origen, dónde va el destino y en base a eso ellos van a colocar esta sentencia de lista de acceso, ya sea lo más cerca del destino o lo más cerca del origen en un router. Ok, Rafa, ¿qué errores comunes deben evitarse al configurar listas de acceso? Bueno, hay, por decir dos errores muy comunes. Un error muy común es decir, es tipear la instrucción
bueno, no tipear la instrucción DENI ENI, que bueno, su traducción es DENI, viene en el inglés, es una forma práctica, supongo, es de denegar y ENI de cualquier cosa. Entonces, un error muy común no es poner esta instrucción que viene ya implícita en el ACL, y poner esa instrucción mal empleada puede llevar que se bloquee todo el tráfico de la red. Y otro es un problema muy común, es como nos dijeron mis compañeros, es que ponen mal la instrucción en la interfaz que no es, entonces no se llega a ejecutar de forma correcta. Cuando ellos programan una lista de acceso en un router, pueden tener más de un renglón o más de una sentencia cuando están configurando. Estas listas de acceso son secuenciales, es decir, van en orden, de la primera a la última. Y hay un renglón que yo siempre les digo a ellos, que es un renglón que está invisible y que solamente los inteligentes pueden ver, que se llama DENIEN, y es denegar todo. Si ellos deniegan algo en una sentencia que ellos escriben y después no permiten, adentro está oculta esa sentencia DENIEN, y entonces, como mencionaba Rafa, se deniega absolutamente todo y ya nadie va a poder entrar. Entonces ellos, en la parte de la creación de las listas de acceso, deben de hacer una planificación bien de qué es los renglones que van a configurar para que no cometan este tipo de errores que les acaba de comentar ahorita Rafa. Muy bien, Litsi, ¿cómo ayudan las listas de acceso a cumplir con las políticas de seguridad de una organización? Claro, pues esta permite traducir las políticas en reglas técnicas. Un ejemplo muy claro, pues algo básico sería si en una empresa se establece que solo personal administrativo puede tener acceso a un servidor, se configura una ACL que permita únicamente las IPs del departamento administrativo. Muy bien, excelente ejemplo. Bueno, Claudio, ¿qué relación existe entre las listas de acceso y el principio de mínimo privilegio? Como tal, en la parte de las listas de acceso, es prácticamente permitir que ciertos usuarios tengan el acceso necesario a realizar ciertas tareas específicas, o inclusive puede ser una red entera que tenga cierto acceso a cierto lugar, como por ejemplo las redes empresariales que utilizan prácticamente las redes que están abiertas al público, no son las mismas que utilizan en la parte de recursos humanos o en la parte de gerentes. Son redes muy aparte que los usuarios, que los clientes no pueden acceder a esas secciones, y prácticamente solamente hacen las tareas necesarias, no más. Ok, excelente, muy bien. Rafa, ¿podrías explicar un escenario donde una lista de acceso ayude a aislar segmentos de la red? Sí, claro, bueno, como hablaban mis compañeros, una muy buena práctica de seguridad es que a los usuarios no se le puede dar todo el poder que hay en una red, entonces no puedes darle el poder absoluto, ni puedes darle acceso a todo, porque usuarios malintencionados podrían aprovecharse de eso. Entonces un buen escenario es, imaginándote que tienes una red y quieres que los usuarios no puedan acceder a tus servidores, entonces puedes crear una lista de acceso donde puedes poner esto. Entonces puedes poner que no puedan acceder a la parte de los servidores y lleguen directamente al firewall o al proxy. Ellos trabajan todos los días con números binarios, algo que le llamamos como subneteo, VLCM. Ellos saben hacer conversión de binario a decimal, y a través de eso, como trabajan las computadoras con unos y ceros y también las redes con unos y ceros, ellos pueden hacer cálculos para aislar ciertos segmentos de red o permitir ciertos segmentos de red. Entonces, pues prácticamente ellos están entrenados a hacer este tipo de situaciones. Litsi, ¿cómo comprobarías que una lista de acceso está funcionando correctamente? Pues para esto hay comandos, pero en este caso yo revisaría los contadores de coincidencia en el router con el comando show access list. Y también haría pruebas de conectividad como son los ping y los trace route, y verificaría que solo el tráfico permitido pase hacia la red. Entonces esto ya, como ven, es un poquito más especializado, en el sentido de que ellos puedan determinar, ¿verdad?, si se está aplicando bien la lista de acceso o no. Muy bien, Claudio. En términos generales, ¿qué aprendiste sobre el uso de listas de acceso en la materia de escalabilidad de redes? Que
Básicamente, nosotros podemos realizar filtrado de qué entra y qué sale a la red, sin la necesidad de gastar en equipos sofisticados. Podemos economizar en la parte de los gastos y podemos realizar el trabajo que ciertas máquinas pueden hacer. Podemos filtrar la información que entra y la información que sale. Claro, con varias prácticas que antes tenemos que realizar. Ándale. De hecho, existen equipos sofisticados, pero que es muy caro que las empresas tendrían que adquirir para poder hacer esto sin tener, como se pudiera decir, un especialista en el área. Sin embargo, vemos que en el caso particular de los chicos de redes, ellos aprenden ese tema que son listas de acceso, que es poner seguridad, se puede decir que es una mínima seguridad, pero que es muy potente en el sentido de que filtra que sí entra y que no entra a una red. Son como los policías de la red y que aprenden a configurar esto. Chicos, esta es una materia que les está complementando a ustedes en su especialización en la parte de redes digitales. Pero platíquenme, ¿qué otra materia llevan de redes en este cuatrimestre que está complementando su formación? Llevamos igual una materia llamada programación de redes, que igual se me hace una materia sumamente importante, ya que la programación es el padre de cómo se crea toda la tecnología. Sin ella, pues estaríamos muy atrás, demasiado atrás. Entonces, esta materia une tanto la programación con la automatización de los dispositivos, usando sistemas, automatizando tareas, bueno, igual este tema de Para eso usan Python, ¿verdad? Sí, Python, el lenguaje Python para esto, ya que es un lenguaje muy versátil, es muy sencillo de aprender, aparte es rápido para lo que queremos. ¿Qué otra materia? La materia de infraestructura de redes, la cual nos sienta los protocolos que tenemos que seguir al momento de realizar la instalación de un cableado de red estructurado. También de qué elementos debemos considerar al momento de hacer la instalación de red. Y también entra de la mano de infraestructura de redes la materia de centros de datos, la cual nos dice o nos nombra otras normativas que tenemos que conseguir, que tenemos que hacer, como las normativas eléctricas y prácticamente en esta materia vemos el diseño de un site, cómo tiene que ir acomodado, cómo tiene que ir cableado, cómo tiene que ir incluso refrigerado, porque los equipos se calientan bastante, incluso ciertas prevenciones y otras normas de seguridad. Me supongo yo que más adelante van a aprender también lo que es el cálculo de potencias para saber qué no breaks, ¿verdad? O qué dispositivos especiales necesitan para que la red esté protegida. ¿En alguna de las materias están viendo ya algo de fibra óptica? ¿Cableado, de infraestructura de redes? Estamos viendo en infraestructura de redes. El profesor hasta ahora nos ha estado enseñando básicamente parte de eso. Estábamos viendo los cableados principalmente, donde su estructura, donde se conectan, en qué tipo de zonas también, y ya. ¿Qué les recomendarían ustedes a sus compañeros que vienen, ahora sí que interesados en estudiar algo de redes? ¿Qué es la parte en la cual tienen que hacer mayor énfasis para que estén mejor preparados hasta lo que ustedes llevan de conocimiento ahorita? Como tal sería la parte de submeteo de redes. Es la parte más esencial y es la parte más importante de cualquier ingeniero en la parte de redes. Porque si no sabemos cómo segmentar o cómo dividir la red, no tendremos el control de la red. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo realmente considero que desde un inicio es muy importante poner atención en las materias que uno mismo piensa que son relevantes, no solo en un tema, sino un tema deriva a otro tema, que deriva a otro tema. Es importante que, aparte de que todas las materias van relacionadas, por ejemplo, ahorita mismo en cuarto cuatrimestre, que ya estamos enfocados en nuestra carrera de infraestructura de redes, es una materia va relacionada con la otra. Es muy seguido que un profe nos pregunte información acerca de otra materia que llevamos. Entonces siento que es relevante que uno le dé la importancia a cada materia. Y bueno, a mi punto de vista, lo que yo he vivido, podría decir que la materia de redes es lo más importante que yo me gustaría repasar. Si revolviera el tiempo, si sería quizás
los cálculos que se hacen de binario o hexadecimal, esos cálculos, las conversiones. Sí, las conversiones son muy importantes, no puedes faltar a esas clases, son muy relevantes. De hecho, nuestra profesora siempre nos lo ha dicho, nos avisa, en estas clases no falten porque sí son bastante relevantes. Sí. Muy bien, chicos. Bueno, pues les agradezco muchísimo, Claudio, Litzy, Rafa, por haber compartido todo este conocimiento pues con nuestra audiencia, ¿verdad? Los invito a que si están interesados a aprender un poquito más acerca de lo que son las redes, está esta especialidad de infraestructura de redes digitales. Muchas gracias, espero que nos acompañen en un próximo programa. Se despide de ustedes, María Reina Guillermo. Tooltics, conectando mentes con la tecnología digital.